Hay un número que el juez José Luis Calama escribió en su auto. Un número que Zapatero lleva semanas intentando que no se repita en los telediarios. 286.000 euros. En sobres, del régimen de Maduro. Y el dinero no se quedó en Zapatero. Llegó a sus hijas. Ese hombre fue presidente de España durante 8 años. Ese hombre firmó leyes, representó a este país en el mundo, se sentó en la Moncloa. Y durante todo ese tiempo, mientras le daba lecciones a media Europa sobre derechos humanos y libertades democráticas, estaba construyendo una red de negocio con la dictadura chavista que tardó 15 años en salir a la luz. 15 años. Y ahora el juez lo tiene imputado. Y ahora la Audiencia Nacional le ha bloqueado las cuentas. Y ahora su círculo más cercano empieza a buscar acuerdos con la Fiscalía. Si estás de acuerdo conmigo en que el expresidente debe pagar sin ningún tipo de privilegio, suscríbete. Porque si ocurre, aquí te lo vamos a contar. No esperes a que los medios comprados te cuenten verdades a medias. Los que saben cómo funciona esto, saben lo que significa cuando los que estaban dentro empiezan a querer hablar. La pregunta que nadie del PSOE quiere responder es sencilla. ¿Cuánto sabía Pedro Sánchez? Porque Zapatero y Sánchez no son adversarios políticos que se toleran. Son aliados. Son socios. Sánchez lo ha defendido públicamente incluso después de conocer la imputación. Incluso después de que el juez pusiera por escrito que Zapatero aparece en esta trama no como testigo, sino como parte. Vamos a repasar todo, desde el principio, porque esta historia tiene más capas de las que los grandes medios están contando. El caso Plus Ultra no empezó en los juzgados. Empezó en plena pandemia, cuando el gobierno de Sánchez decidió rescatar una aerolínea que casi nadie conocía con dinero público, 79 millones de euros. Una empresa con sede en España, pero con capital venezolano, con conexiones directas al entorno de Maduro, con vuelos que no terminaban de cuadrar en ningún análisis financiero serio. Los técnicos del SEPI, el organismo público que gestionó el rescate, dijeron que no, que los números no salían, que Plus Ultra no cumplía los criterios. El informe fue ignorado. El dinero salió igual. ¿Por qué? El juez Calama lleva años intentando responder exactamente esa pregunta. Y el auto que firmó hace unas semanas es la respuesta más detallada que ha dado hasta ahora, porque detrás del rescate había una red de intermediarios, de comisiones, de flujos de dinero que iban desde Venezuela hasta cuentas en España. Y en esa red aparece el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, aparece como intermediario. Aparece como alguien que facilitó contactos, que abrió puertas, que cobró por esa facilitación. El juez utiliza en el auto un lenguaje preciso y demoledor. Integración en organización criminal. Tráfico de influencias. Blanqueo de capitales. 3 cargos. Para un expresidente del gobierno de España. El alias que aparece en el auto es la dama. Así llamaban al contacto clave dentro del régimen venezolano. La dama es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, mano derecha de Maduro, una de las personas más sancionadas por la Unión Europea por su papel en la represión del chavismo, y Zapatero conocía a Delcy Rodríguez. La había visto. Había cenado con ella, tenía su número de teléfono. La comunicación entre ambos aparece documentada en el auto con una frialdad que hace más difícil mirar para otro lado. Piensa en esto un momento. La Unión Europea sanciona a Delcy Rodríguez por violar derechos humanos. Y el expresidente del gobierno español que en teoría tenía que aplicar esas sanciones, que en teoría debería haber mantenido las distancias con ese régimen, estaba en contacto directo con ella, facilitando negocios, cobrando comisiones. ¿Y sus hijas? El auto señala que parte del dinero que recibió Zapatero llegó a cuentas vinculadas a sus hijas. No hay una transferencia con membrete que diga comisión de Maduro. Así no funciona el blanqueo de capitales. Lo que hay es un rastro de movimientos que el juez ha seguido durante años y que desemboca en el entorno más íntimo de Zapatero, sus hijas. Su dinero, su dictadura. Suscríbete ahora a este canal, porque lo que estás escuchando no lo vas a encontrar en los telediarios de las 9. No lo vas a encontrar en los periódicos que el gobierno de Sánchez subvenciona con dinero público. Esta información existe, está en los autos judiciales, está documentada, pero hay una industria entera dedicada a que no llegue a ti. Dale al botón y activa la campana, porque esto acaba de empezar. Volvamos a Zapatero, porque hay algo en su trayectoria que merece un análisis que va más allá del escándalo inmediato. Este hombre llegó al poder en 2004. Ganó las elecciones 3 días después del atentado del 11M, en uno de los momentos más convulsos de la historia reciente de España. Gobernó hasta 2011.
Durante esos 7 años se presentó como el político progresista, el defensor de los derechos, el hombre que había sacado las tropas de Irak, el presidente que legalizó el matrimonio gay, el estadista comprometido con los valores democráticos. Ese era el relato, esa era la imagen. Y funciona todavía, porque hay gente que sigue creyéndola. Pero hay otra parte de la historia que empieza mucho antes de Plus Ultra. Hay 168 viajes a Venezuela. 168. Los contó la prensa de investigación hace años. Zapatero en Caracas. Zapatero reunido con Maduro. Zapatero mediando en conversaciones que nadie le había pedido que mediara. O que alguien sí le había pedido, pero no de forma oficial. ¿Qué hacía un expresidente español en Venezuela 168 veces? ¿Qué tenía en Venezuela que justificaba ese volumen de desplazamientos? ¿Era vocación democrática, como él siempre decía? ¿O había algo más? Algo que ahora el juez Calama está intentando cuantificar y que el auto cifra en 286.000 euros. La respuesta lleva años en el aire. Ahora tiene un número. Hay que hablar del papel de Pedro Sánchez en todo esto. Porque Sánchez no es un espectador inocente de la trama Zapatero. Sánchez necesita a Zapatero. Lo ha necesitado desde que llegó al poder, lo sigue necesitando ahora. Cuando Zapatero fue imputado, Sánchez no guardó silencio. No se distanció. No dijo habrá que esperar a que la justicia haga su trabajo. Dijo que confiaba en Zapatero, que lo respaldaba, que era un hombre honesto. Un presidente del gobierno en ejercicio respaldando públicamente a un expresidente imputado por blanqueo de capitales, integración en organización criminal y tráfico de influencias. En cualquier democracia sana, eso genera una crisis política inmediata. En España generó 2 días de debate en Twitter y luego silencio. ¿Por qué Sánchez no puede soltar a Zapatero? Varios analistas y periodistas de investigación llevan meses haciendo esa pregunta. La respuesta más repetida es que Zapatero sabe demasiado, que hay conversaciones, que hay favores, que hay una arquitectura de relaciones entre el PSOE y el chavismo que va mucho más allá de lo que ha salido hasta ahora. El testaferro de Zapatero, uno de los hombres que aparece en el auto judicial como parte de la red, ha iniciado conversaciones con la Fiscalía para buscar un acuerdo. Eso es lo que dice Radio Libertad y lo que confirman fuentes judiciales citadas por varios medios. Cuando alguien en el núcleo de una trama empieza a buscar un pacto con la Fiscalía, hay 2 razones. O quiere reducir su pena, o tiene información que vale lo suficiente como para que la Fiscalía esté interesada. Las 2 razones son malas noticias para Zapatero, y probablemente para alguien más. Vamos un momento a Venezuela. Porque esta historia no se entiende sin entender qué es el chavismo, qué ha hecho con Venezuela y por qué hay expresidentes europeos dispuestos a meterse en su órbita. Venezuela tenía las reservas de petróleo más grandes del mundo. El chavismo llegó al poder con Hugo Chávez en 1999, prometiendo que ese petróleo iba a ser de todos los venezolanos. Lo que hizo en realidad fue construir una estructura de corrupción tan sofisticada y tan profunda que hoy Venezuela es uno de los países más pobres de América Latina. 3 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. La mortalidad infantil ha subido. Los hospitales no tienen medicamentos. La gente caza ratas para comer. Y mientras eso ocurría, el dinero del petróleo salía del país en maletines, en transferencias, en empresas fantasma, en aerolíneas rescatadas con fondos públicos europeos. Salía hacia cuentas en Andorra, en Panamá, en España. Y parte de ese dinero, según el juez Calama, llegó a José Luis Rodríguez Zapatero. El hombre que decía defender la democracia venezolana cobró de los que la destruyeron. Hay algo en eso que va más allá de la corrupción ordinaria. La corrupción ordinaria es tomar dinero de donde puedes. Esto tiene otra dimensión. Implica mirar a los venezolanos que morían de hambre, a los que eran encarcelados por protestar, a los que huían en barcas hacia el Caribe, y seguir cogiendo el teléfono cuando llamaba la dama. Seguir viajando. Seguir cobrando. Operación Tíbet. Ese es el nombre que los investigadores dieron a la operación que llevó a la imputación de Zapatero. No es un nombre aleatorio. En el argot policial y judicial, los nombres de las operaciones a veces tienen una lógica interna. A veces son completamente arbitrarios. Pero Tíbet es un nombre que circula desde hace tiempo entre los periodistas que siguen este caso y que ahora aparece en los titulares de los medios que se atreven a publicarlo. La operación involucra a varios países, España, Venezuela, y hay indicios de conexiones con otros países latinoamericanos. El rastro del dinero no es lineal. Va y viene, se fragmenta, se reconstituye en otros vehículos financieros. Así funciona el blanqueo a ese nivel.
La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lleva meses trabajando en los movimientos financieros. Son los mismos que desenredaron la trama del caso Koldo, los mismos que siguen el rastro de los maletines de Ábalos. Cuando la UCO llega a tus cuentas, hay un antes y un después. Porque la UCO no para, no tiene un plazo electoral, no tiene interés en que el expediente quede archivado. Trabajan con tiempo y el tiempo está corriendo para Zapatero. Hay algo que merece atención y que no está recibiendo suficiente cobertura. Las hijas de Zapatero, el auto judicial señala que parte del flujo de dinero desembocó en cuentas vinculadas a ellas. Esto no significa necesariamente que ellas supieran el origen del dinero. El blanqueo de capitales funciona precisamente así. El dinero llega disfrazado, a través de estructuras que hacen difícil rastrear la fuente. Pero el hecho de que el juez lo haya incluido en el auto significa que esa conexión está documentada y que formará parte de la investigación. Zapatero tiene que explicar ese dinero, tiene que explicar de dónde vino, cómo llegó, por qué canales viajó antes de aparecer en esas cuentas. Y tiene que hacerlo ante un juez que lleva años siguiendo este rastro y que tiene en su despacho documentos, transferencias, comunicaciones que Zapatero probablemente no sabe exactamente qué revelan. La declaración ante el juez Calama fue aplazada. El juez decidió tomarle declaración primero a su mujer. Una maniobra táctica habitual. Interrogar al entorno antes que al imputado principal para contrastar versiones. Para ver si los relatos cuadran. Para detectar las grietas ya están ahí. La pregunta es ¿cuánto tardan en abrirse del todo? Mientras tanto, el PSOE actúa como si nada de esto estuviera pasando. El partido de Zapatero, el partido que durante años utilizó su imagen como símbolo de lo que ellos llaman la España progresista, no ha convocado ninguna reunión de urgencia. No ha pedido explicaciones internas. No ha abierto ningún proceso disciplinario. Lo que ha hecho es lo que lleva años haciendo con todos los escándalos que afectan a sus dirigentes. Resistir. Hablar de la judicialización de la política. Señalar al PP como si la comparación con otros escándalos cancelara los propios. Y esperar a que el ciclo mediático pase a otra cosa. Esta vez es más difícil. Porque los 286.000 euros no son una acusación política. Están en un auto judicial. Porque la imputación no viene de un adversario político. Viene de un juez de la Audiencia Nacional. Porque el caso no depende del siguiente ciclo electoral. Depende de lo que digan los que están buscando acuerdos con la Fiscalía. Y esos ya están hablando. Hay un elemento de esta historia que conecta directamente con el presente, porque Plus Ultra no fue el único negocio. El auto judicial habla de una red, no de un hecho aislado. Una red que facilitaba contratos, que abría puertas en administraciones españolas para intereses venezolanos, que canalizaba dinero en las dos direcciones. ¿Cuántos contratos más? ¿Cuántas puertas más? ¿Cuántos otros nombres aparecen en esos 85 folios del auto que los grandes medios apenas han resumido en 2 párrafos? El auto tiene 85 páginas. 85. Los periodistas que lo han leído completo hablan de detalles que todavía no han llegado a los titulares. De nombres que están ahí pero que de momento el juez mantiene bajo un nivel de discreción que puede cambiar en cualquier momento. Cada vez que el juez Calama da un paso, el escándalo crece. Primero fue la imputación, luego el bloqueo de cuentas, luego la citación de la mujer. Y mientras tanto, el testaferro negociando, el siguiente paso puede ser el que cambie todo. Hay algo que vale la pena detenerse a pensar. Zapatero tiene 63 años. Fue presidente de España. Tiene despacho, tiene agenda, tiene el teléfono lleno de contactos internacionales. Su abogado es uno de los mejores penalistas del país. Tiene recursos para litigar durante años si hace falta. Y aún así, el juez le bloqueó las cuentas. Aún así, el auto existe. Aún así, los 286.000 euros están ahí, documentados, con rastro. El bloqueo de cuentas no es un gesto simbólico. Es una medida cautelar que los jueces adoptan cuando tienen razones fundadas para creer que el dinero puede desaparecer si no actúan. Es una señal de que el juez Calama considera que hay riesgo real de fuga de capitales, de que el dinero que queda podría moverse si no lo congela ahora. Para un expresidente del gobierno de España, eso es una humillación sin precedentes en 40 años de democracia. Para los venezolanos que perdieron su país mientras Zapatero cobraba sus comisiones, probablemente es muy poco. ¿Qué pasa ahora? Esa es la pregunta que más se escucha entre los periodistas que siguen el caso, entre los abogados que conocen el expediente, entre los analistas que llevan años siguiendo la pista del dinero chavista en Europa.
Lo que pasa ahora depende de varias variables que se están moviendo en este momento. Primera, si el testaferro llega a un acuerdo con la fiscalía y aporta documentación, el auto puede ampliarse. Pueden aparecer más imputados. Pueden abrirse líneas de investigación que ahora están latentes. Segunda, si la UCO completa su análisis de los movimientos financieros y los entrega al juez, Zapatero tendrá que dar explicaciones concretas sobre operaciones específicas, con fechas, con cifras, con contrapartes identificadas. Ya no valen los discursos sobre la politización de la justicia. Tercera, si la declaración de su mujer revela inconsistencias con la versión que Zapatero ha dado públicamente, el juez tiene elementos para apretar más. Y, mientras todo eso se mueve, Pedro Sánchez tiene que seguir respondiendo preguntas que no quiere responder. ¿Cuándo supo lo de Zapatero? ¿Qué conversaciones ha tenido con él? ¿Hay otros miembros del gobierno o del partido con vínculos similares con el entorno chavista? Esas preguntas no van a desaparecer. Cada vez que el juez dé un paso, van a volver. Hace 15 años, José Luis Rodríguez Zapatero dejó la presidencia del gobierno con el índice de descrédito más alto de un presidente saliente en décadas. España estaba en recesión. El paro superaba el 20%. Se había pegado un giro de 180 grados en la política económica, prometiendo que no habría recortes y luego aplicándolos. Pero incluso entonces, incluso con esa salida, nadie pensaba que la historia de Zapatero iba a terminar con un juez de la Audiencia Nacional firmando un auto de 85 páginas con su nombre en el centro de una trama de blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias vinculada a la dictadura venezolana. Nadie lo pensaba porque la imagen pública de Zapatero era sólida en ciertos sectores. Porque hay gente que todavía hoy lo defiende como si los documentos judiciales fueran una invención. Porque el PSOE ha construido durante décadas un relato en el que los suyos no pueden ser corruptos, en el que la corrupción tiene solo un color político. Ese relato se está cayendo a pedazos. Koldo, Ábalos, Begoña Gómez, García Ortiz y ahora Zapatero no son casos aislados. Hay un patrón. Hay una forma de entender el poder que lleva a estos resultados. Y hay una pregunta que los votantes del PSOE, que todavía no han procesado todo esto, van a tener que responder en algún momento. El dinero de Maduro, los 286.000 euros en sobres, las cuentas bloqueadas, las hijas. El testaferro que negocia. El juez que no para. Arriba de todo, Pedro Sánchez diciendo que confía en Zapatero, que es un hombre honesto, que hay que esperar. ¿Esperar a qué? La pregunta lleva semanas sin respuesta. Si este vídeo te ha llegado, si te parece que esta información merece circular, compártelo. No hace falta que estés de acuerdo con todo lo que digo. Solo hace falta que creas que la gente tiene derecho a saber lo que los jueces están documentando. Lo que los grandes medios están decidiendo no contar. Lo que el gobierno preferiría que no estuvieras viendo ahora mismo, dale a compartir. Y en el próximo vídeo vamos con otro nombre, con otro expediente, con otro rastro de dinero que también lleva meses esperando que alguien lo cuente. Porque hay más. Mucho más.